Bien, buenas tardes. Vamos a hablar de ¿cómo les pasó? ¿Ya puedo pasar? ¿Sí? Bueno, estos son el lugar donde ahora trabajo. Trabajaba también hace un tiempo y este es el lugar donde ya no trabajo más porque cuestiones obvias, la jubilación y toda la historia esa. Ahí está. Bueno, me pidieron que hablara de este tema sangrado de encías, lesiones premalignas y malignas de la boca, diagnóstico y conductas terapéuticas. Vamos a hablar más del tema clínico, no me voy a meter en la parte cirugía, que fundamentalmente el cáncer oral es primordialmente quirúrgico, y algunas pautas de la terapéutica actual. Bueno, este es un auditorio médico, unos recuerdos anatómicos con respecto para hablar de la patología de las encías. Este es un esquema de un diente. El diente tiene esmalte, tiene dentina, tiene pulpa, tiene cemento y la encía. La encía está unida directamente al diente. Esto es muy tridimensional, un poco esquemático, pero acá se ve bien cómo la unión entre la encía y el diente más o menos tiene un surco de 0,7 milímetros. A partir de ahí, la inflamación crónica de las encías produce que esta línea se vaya profundizando y se va formando lo que se llama bolsa periodontal. La bolsa periodontal es piorrea, sinónimo de piorrea, o sea que es la enfermedad en la cual termina la inflamación de la encía y es la que la mayoría de la gente adulta hoy en día pierde sus dientes. O sea, en un 80% de la población tiene enfermedad periodontal de diferente grado. La bolsa periodontal va reabsorbiendo el hueso y va haciendo que esta bolsa sea cada vez más profunda. Esta es la forma que tienen los odontólogos de medir la profundidad de la bolsa periodontal. La principal causa de la inflamación de las encías es la placa bacteriana. La placa bacteriana son 3 capas generalmente, acá esquemáticamente, de bacterias y de matriz que está compuesta por glucanos, polisacáridos, lípidos, etcétera, etcétera, que también la saliva colabora en producirle. Eso hace que se una íntimamente al diente y quede unida al diente. O sea que si el paciente no se cepilla los dientes correctamente, ese biofilm, que también es el otro nombre por el cual se conoce a la placa bacteriana, produce enfermedad crónica de las encías de tipo inflamatoria. Como ustedes ven, la cantidad de gram positivos, gram negativos y otros organismos que pueden estar en esa placa bacteriana es un sinnúmero de gérmenes. Por eso se dice que la boca es contaminada, por supuesto. Depende mucho entonces de la higiene. Si el paciente esa placa bacteriana no se la limpia, se producen los cálculos o el sarro, el más común sarro que se adhiere a los dientes. La placa bacteriana entonces más o menos tiene una composición de matriz intercelular del 25% y bacterias en un 75%. Esto sería una microfotografía en microscopio electrónico de la placa bacteriana. O sea que esta es la principal causa por el cual se producen las enfermedades de las encías. Hay 2 tipos de causas generales y locales.
las causas locales, que son la mayoría de la gingivitis, o sea el 70 o el 75%, está producida por la placa bacteriana, sarro, las coronas, las obturaciones que hacen los odontólogos que están bien mal adaptadas, las coronas mal adaptadas, la falta de higiene bucal, la respiración bucal del paciente, el trauma también por una agresividad excesiva del cepillo. Hay gente que tiene un TOC con respecto al cepillo y le da con el cepillo y le da con el cepillo, y infecciones locales. Las causas locales son en general todas estas, y más o menos eso es un porcentaje estimativo, pero fíjense que la placa bacteriana produce el 70% de las inflamaciones de las encías. Hay también causas generales. Esto es para que vean una encía en salud, o sea una encía normal, la coloración rosada. Hay dos tipos de encía, la encía libre y la encía adherida, que es la que está pegada al hueso, y fíjense que tiene estos puntillados. Ese puntillado habla de que este color con ese puntillado es una encía sana, y fíjense lo que es una encía inflamada, ya con una enfermedad periodontal, una piorrea de tipo moderada, grave, con reabsorción del hueso. Las bolsas periodontales hacen que se expongan las raíces, y eso trae sensibilidad dentaria, y con el tiempo estos dientes se empiezan a mover y terminan en la ablación sola, o directamente el odontólogo necesita hacer la extracción de los dientes. Las causas generales de inflamación de las encías tienen que ver con un montón de causas, pero en general las que nosotros vemos más son las debidas a diabetes, trombocitopenias, leucemias, fármacos anticonvulsivantes. Esta unión entre tabaquismo y alcohol, si el paciente fuma, toma alcohol, lo van a ver como causa principal de las lesiones tantas premalignas de la boca como el carcinoma de la boca o el cáncer oral. Las causas sistémicas entonces son un 33% de las gingivitis generales, las nutricionales un poquitito más, y esto es por el fármaco. Y también el embarazo en un porcentaje mínimo, pero en algunas pacientes, el cambio hormonal que se produce, más la falta de higiene oral y la falta de ir a un odontólogo durante el embarazo, produce una infección crónica de las encías que termina con una enfermedad periodontal luego que el paciente ha tenido su embarazo a término, tiene el bebé, pero le queda como una enfermedad periodontal residual. Bien, algunos ejemplos de gingivitis de causas generales: agrandamiento de las encías, sangrado espontáneo de las encías en una leucemia, también agrandamiento por fármacos, estos por anticonvulsivantes, hemorragias también por leucemias, focos hemorrágicos con trombocitopenia. Son formas de ver la gingivitis que en general, ustedes que están por terminar un curso de posgrado de medicina interna, vendría bien que se planteen cuántos de ustedes ven una boca de un paciente. ¿A cuántos le dicen abra la boca, saque la lengua? ¿A cuántos le ponen el dedo adentro de la boca? Yo creo que a pocos. Si nosotros comparamos causas locales con causas generales, que también pueden ir unidas, la gingivitis puede ser también de causa general y de causa local, y si a eso le sumamos el tabaco, la diabetes y el alcohol, es un combo que termina en una infección bucal. La infección bucal, que ustedes también pueden, como ustedes saben, también puede ser a punto de partida de infección focal, que produce una glomerulonefritis, un problema renal crónico, un problema valvular, cardíaco, etc. En cuanto a la gingivitis
causas locales y causas generales en personas, o sea, de acuerdo a la edad, por ejemplo, vemos que en los jóvenes las causas locales son las predominantes, el embarazo son parecidas, 50 y 50, en los adultos las causas locales siguen siendo las predominantes y los inmunodeprimidos las causas locales o generales también son un 50-50. Bien, vamos a pasar a lesiones precancerosas de la boca. Estas 4 lesiones son las principalmente precancerosas. La queratosis actínica, esta se ve en el labio por exposición solar, piel clara, ojos claros, gente que trabaja en el sol, en el campo. La úlcera traumática, que después vamos a hablar un segundito de esto. La leucoplasia, que es una placa blanca que no se desprende. Ustedes saben, si la placa blanca en la boca se desprende, es seguramente una candidiasis. Y la eritroplasia que ya es considerado por muchos un verdadero carcinoma in situ. O sea, ya cuando hay una eritroplasia, las posibilidades de cancerización son muy grandes. La queratosis actínica son lesiones producidas por el sol, hay una predisposición también de tipo genética, evidentemente, y acá, por ejemplo, en esta foto, vemos ya un carcinoma epidermoide que se ha generado en una queratosis actínica. Fíjense que generalmente la invasión es más del lado de la piel y de la semimucosa del labio hacia el lado de la piel que hacia la boca. Úlcera traumática. Esta es una lesión que se ve bastante frecuentemente, la gente se muerde, muchas veces todos nosotros a veces comemos rápido y nos mordemos la mucosa, queda una úlcera, muchos tienen prótesis removibles de sacar y poner, que también producen úlceras traumáticas. Las lesiones son en general de tipo más bien inflamatorios, pero no muy dolorosas. Tienen este trasfondo de tipo necrótico, úlceras que enseguida se ponen amarillentas. ¿Y cómo procedemos con respecto a eso? Le damos 2 semanas de tiempo. Higiene, buches, cuidado local, verla qué bien que se mordió, qué gancho le provocó eso, dónde está la parte traumática, tratar de solucionarla y le damos 2 semanas, como mucho 3 semanas. Si no se soluciona esa úlcera en 2 semanas, 3 semanas, va a la biopsia directamente. Las leucoplasias son lesiones blancas, como ustedes saben, pueden ser muy extendidas, poco extendidas. Esta es en Carrillo. En general les muestro 2 situaciones verrugosas de leucoplasias en el piso de la boca, que son las que más probablemente se malignicen. Son lesiones que hay que tenerlas muy en cuenta. La leucoplasia de por sí, cuando no es verrugosa, cuando es una leucoplasia leve, tiene pocas posibilidades de malignización, pero necesitan un seguimiento por lo menos cada 3 meses para verla la lesión. Sacar una foto, controlarla, ver que no haya progresado. ¿Y cuál es el control nuestro? Fundamentalmente la biopsia. Y la biopsia, cuando se hace una biopsia en la boca, generalmente tratamos de tomar 2, 3 o 4 muestras de biopsia. No solamente una sola muestra. Y generalmente tratamos de tomar mucosa sana con mucosa afectada. En cuanto a la eritroplasia, como les dije, para muchos, considerado ya un carcinoma in situ, tiene zonas coloradas, de puntillado colorado, también es como que hubiese también una zona blanca en el fondo, y son lesiones generalmente extensas. Y estas lesiones también las controlamos con biopsias. Es la forma más segura de controlarlo, en vez de decirle, mire, haga un buche, venga de 2 meses, cuando vuelve dentro de 2 meses ya tenemos un carcinoma instalado con todas las consecuencias que tiene eso. La tasa de malignización en general de las lesiones premalignas de la boca tiene que ver con
La eritroplasia, como ven, tiene un 50%, la leucoplasia verrugosa y la leucoplasia con displasia. Estas se llevan casi todos los porcentajes y las otras, poco posibilidades de malignización, salvo la queratitis actínica, que tiene más posibilidades de malignización. El 80% de los carcinomas que nosotros vemos en la boca son inducidos o producidos por lesiones precancerosas anteriores. O sea que en algún momento esos cánceres, como recién estabas contando vos, esos cánceres han tenido alguna lesión precancerosa, una leucoplasia, algo que indicaba que ahí se iba a formar un carcinoma. La que tiene peor, como dice ahí, eritroplasia más displasia, tiene peor pronóstico, y casi 50% de las lesiones esas se transforman en cánceres. La leucoplasia se transforma en cáncer como cualquier cáncer epitelial cuando hay una displasia, o sea, empiezan con imágenes de displasia moderada, displasia más importante, displasia más grave y terminan en un cáncer. Este tipo de evolución se puede llegar a controlar con biopsias. Ya en este momento, cuando nosotros tenemos una displasia moderada o grave, muchos de nosotros creemos que ya es momento de tratarlo como si fuera un verdadero carcinoma. Acá vemos una lesión de un carcinoma epidermoide del frenillo prácticamente lingual con una lesión blanca en el fondo. O sea, esto fue una leucoplasia que se transformó en un cáncer. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero para que vean diferentes tipos de carcinomas de acuerdo al tamaño, producidas en una zona de eritroplasia y producidas en una zona de leucoplasia. ¿Cuáles son los principales síntomas que viene un paciente con un cáncer oral? Este cuadro, más o menos, nos muestra que la mayoría de los pacientes, casi un 65%, viene con úlceras. O sea, la manifestación clínica más importante de carcinoma de la boca es una úlcera. En general es una úlcera que se produce como tumor palpable, con poco dolor y con necrosis superficial. Bordes indurados, agrandamiento de los tejidos blandos, infecciones secundarias, porque la boca es contaminada, por supuesto, movilidad dentaria, cuando produce una invasión del diente, trismus, el paciente no puede abrir la boca porque el cáncer infiltra el músculo, macetero, pterigoideo, fracturas patológicas, cuando ya el cáncer invadió la mandíbula y comió todo el hueso y se produce una fractura patológica, pérdida de peso y cicatrización alterada. En general, la cicatrización alterada uno se da cuenta cuando uno hace un procedimiento, por ejemplo, un odontólogo hace un procedimiento de una extracción dentaria en una zona donde hay un carcinoma y ve que no cicatriza. Y ahí recién derivan al paciente, no antes cuando tenía la lesión. ¿Cómo es el seguimiento clínico? Clínicamente, mirar la boca, palparla y generalmente nosotros nos manejamos con fibroscopía, se la mandamos a un otorrino o nosotros hacemos la fibroscopía, tanto con fibroscopios rígidos o fibroscopios flexibles, y también hay que revisar la laringe porque también el carcinoma, los que han tenido carcinoma oral, también tienen un gran porcentaje de producir un segundo primario, sobre todo en los pacientes que han recibido radioterapia como tratamiento. Bien, biopsia. Para nosotros es el gol estándar para seguir una lesión bucal, cualquiera sea la lesión. Nosotros preferimos hacer una biopsia además que evitar un diagnóstico de un cáncer o comernos un diagnóstico de un cáncer. O sea que la biopsia bucal es una situación que se puede hacer muy fácilmente, inclusive a veces, yo me acuerdo en el Hospital Fiorito que teníamos 50 pacientes y teníamos para hacer
30 biopsias con una cocodrilo, con una pinza cocodrilo, ni siquiera con anestesia, o le poníamos un poquitito de spray local y hacíamos abrir la boca, tac, punto, ya está, se hizo una biopsia. No es tan complicado. En el caso del cáncer oral, como ustedes saben, el cáncer oral es de diseminación linfática en el cuello, de los ganglios linfáticos del cuello. Por lo tanto, la forma de controlar el cuello, hoy en día generalmente es biopsia con aguja fina, con control ecográfico. Si el tumor es grande en el cuello, se puede hacer aguja fina directamente en el consultorio sin ecografía. Pero generalmente lo mandamos hoy en día a hacer con control ecográfico una punción con aguja fina. Lo mismo que se hace para el seguimiento de patología tiroidea. En general, el porcentaje de sobrevida de cáncer oral, ahora vamos a hablar de cáncer oral, el porcentaje de cáncer oral de sobrevida mundial es de entre el 65 y 3%. Eso tiene que ver porque la mayoría de los diagnósticos son pospuestos y cuando el paciente ya concurre a la consulta ya son T grandes o estadios avanzados. Si ustedes ven, en esta torta, solamente localizados tiene un 47%. Eso quiere decir que no es solamente un problema argentino, sino mundial, de la poca revisación que se hace de la boca en estos pacientes. Y cómo pasan desapercibidos los cánceres orales, porque se trata, si estamos hablando de cáncer pulmonar, cáncer renal, cáncer del páncreas, intestinal, qué sé yo. La boca es un órgano que se puede ver, se puede palpar y se puede revisar y se puede biopsiar. O sea que el porcentaje que existe de sobrevida es muy, muy bajo con respecto a lo que tendría que ser. Para pasar un poquitito chismes, para dar un poco de información general, siempre se habló que el carcinoma oral era un cáncer de gente con pocos recursos, de la población, digamos, culturalmente más baja. Sin embargo, yo les muestro algunos ejemplos para demostrar que no tiene nada que ver eso. Por ejemplo, quienes tuvieron cáncer oral y murieron de cáncer oral. Yo creo que la mayoría ya no saben quién es el Humphrey Bogart. A ver, la gente acá está en la es un actor que en su momento fue, la película Casablanca, no sé si le sonará, era el principal actor. Dos presidentes de los Estados Unidos, el famoso Trendelenburg, que se lo conocen porque saben la maniobra Trendelenburg, cirujano famoso, tuvo cáncer oral. En nuestro medio, Victoria Ocampo, la escritora, René Haussmann, el jugador de fútbol, y Juan José Castelli, prócer de la época de Mayo, de la Revolución de Mayo. Y el más famoso, por el cual el cáncer oral tuvo digamos, se hizo más popular, es Sigmund Freud. Freud tuvo todo un libro de lo que no se tiene que hacer con un paciente cuando tiene cáncer oral. Fue atendido por un íntimo amigo de él, que era otorrinolaringólogo, lo interpretó como lo que hoy en día nosotros conocemos como papilomatosis oral florida, que hoy en día se considera que se llama carcinoma de Ackermann, o carcinoma, digamos, de un grado más bajo de malignidad. El amigo le dijo, no, yo te lo hago acá en el consultorio, te pongo un poquitito de anestesia local, te lo quemo, te lo cauterizo, y terminó con un cáncer oral en el maxilar inferior y en el maxilar superior. Esto está en el museo de Freud, de las prótesis que se utilizaron cuando fue operado. Toda su vida padeció estos tumores. Mientras él hizo su mayor
contribución, digamos, con los libros, con los pacientes, él tenía unos dolores terribles por su cáncer oral. Y ahí fue cuando se hizo adicto a la heroína. Pero siempre su foto con el habano en la boca. O sea que ya el tabaco se consideraba como posible precanceroso de las lesiones orales. Bueno, simplemente era para matizar un poquitito el tema. En cuanto a la etiología del cáncer oral, es fundamentalmente tabaco y alcohol. Tiene que ver la genética, tiene que ver, muchos hablan de el carcinoma nasofaríngeo en relación al virus de Epstein-Barr, pero fíjense, el alcohol y el tabaco, esto es por semana. Fíjense, si uno fuma 30 paquetes por semana y 40 paquetes por año, la proporción de cáncer oral aumenta increíblemente. Así que bueno, es simplemente por un problema informativo. Nosotros, esto está hecho por una gente que trabajó conmigo, Brandisi sigue trabajando con nosotros, es un estomatólogo, y el doctor Héctor Lafranchi era un estomatólogo que murió hace unos años, y el doctor Rómulo Cavini era el profesor titular de anatomía patológica de odontología, también médico patólogo. Hicieron un trabajo con respecto a la incidencia del cáncer oral entre mujeres y hombres, y lo que era Grispan en su libro, el famoso libro de dermatología de enfermedades de la boca. Fíjense que en ese momento las mujeres eran 12% en la incidencia con respecto al cáncer oral con respecto a los hombres. Y después en la Facultad de Odontología de la UBA es prácticamente 50-50. O sea que el crecimiento de la etiología del cáncer en mujeres con respecto a los hombres ha aumentado exponencialmente. Yo creo que todas las mujeres que están acá saben por qué pasó eso, porque empezaron a tomar más alcohol y porque empezaron a fumar más. Es importantísimo la localización en el cáncer bucal. La mayoría de los cánceres bucales son de la lengua, prácticamente un poquitito más, le diría un 40 y pico %. Suelo de la boca, mejilla, encía, trígono retromolar, labio, paladar duro. El cuadro de abajo, la torta de abajo, es de la lengua. Y la base de la lengua en ese caso se lleva la mayoría. Cáncer de la base de la lengua, más difícil de diagnosticar, porque lógicamente está en la zona posterior, debuta generalmente con una adenopatía cervical y son cuando se diagnostican en general de estadios altos. No todos los cánceres orales son carcinomas epidermoides, pero sí podemos decir que es el 91% de los cánceres orales. Ahora les voy a mostrar algunos cánceres orales que no son carcinomas epidermoides, para que vean que también los vemos. Con respecto al estadio, los estadios tienen que ver con el T, con el N y con el M, con cualquier estadio de un cáncer de cualquier órgano. Los carcinomas entonces son entre el 91 y 94% de todos los cánceres orales, el carcinoma epidermoide, como les dije, úlceras, necrosis en el centro, muy indurado, no doloroso, no molesto, y cuando ustedes le tocan esa zona es totalmente dura y no produce dolor. Este es el carcinoma epidermoide típico. Los cánceres orales también, como les dije, el resto de la torta que no son epidermoides. Cáncer de glándula salival menor, este es un carcinoma adenoide quístico, conocido más con el nombre de cilindroma. Se confunde muchas veces con un absceso. Esta incisión está producida porque creían que era un absceso y lo pulsaron para drenar. Un adenocarcinoma de glándula menor salival,
un tumor mixto maligno de glándula salival en el paladar. Linfoma en la zona orofaringea, melanoma de las encías, O sea, nosotros podemos tener todo tipo de cánceres, además del epidermoide, pero lo que más vemos, lógicamente, es el epidermoide. Sarcoma de Ewing de maxilar superior. Este chico, a veces yo me entretengo con alguna anécdota, pero me acuerdo, era de General Sarmiento, en el campo, en la provincia de Buenos Aires. A este chico le pegó una patada a la vaca, le estaba ordeñando una vaca, le pegó una patada, y hasta el día de hoy en General Sarmiento creo que la gente esa cree que la vaca es la que produjo el sarcoma de Ewing. Ahí descubrieron que tenía el tumor en la boca, porque vino sangrando, ahí le revisaron la boca y ahí descubrieron el tumor. Fibrosarcoma de maxilar superior, osteosarcoma de mandíbula de esta nenita de 9 años y un rhabdomiosarcoma. Como ven, la producción de cáncer también puede ser no solamente epidermoide. Estas fotos son para mostrarle clínicamente cómo se puede presentar, además de una úlcera crónica, el carcinoma epidermoide. Lesiones ulcerosas, más chicas pero bien infiltrantes, lesiones rojas, lesiones vegetantes en el carrillo. Esto es una zona muy agresiva, el carrillo de la boca. La lengua con una lesión vegetante mixta, blanca y necrótica, y lesión blanca, como lesión blanca. La zona de riesgo: lengua, piso, reborde, amígdala, mucosa yugal, paladar. En general nosotros tenemos un dicho que si nosotros trazamos una línea a nivel de los premolares en la boca, todo lo que es anterior es más benigno, entre comillas, menos agresivo que lo que es posterior, que provoca más adenopatías y más problemas ganglionares. Hace un tiempo se conocía la relación del HPV, virus del papiloma humano, con respecto a la faringe, al cáncer orofaringeo. Y lo que lo hizo conocido fue Michael Douglas, porque él publicitó su cáncer por HPV. Y salió en todos los diarios, y ahí se puso atención en el tema del HPV y la relación con respecto al cáncer orofaringeo. Como ustedes ven, el HPV, el subtipo 16, es el que produce este tipo de lesiones. Y si ustedes ven, a partir de los años, cómo a partir de que fueron empezando desde el 90, a medida que fueron pasando los años, la cantidad de cáncer orofaringeo producido por HPV fue aumentando exponencialmente. Carcinomas producidas por HPV, o sea, con nosotros hoy en día hay un cáncer orofaringeo, hay que descartar que no sea por el virus del papiloma humano. Lo que sí tiene mucho que ver la relación entre el virus del papiloma humano, el cáncer orofaringeo, y si se fuma o no se fuma. Si no se fuma, el riesgo es bajo, la sobrevida es mayor. Si se fuma, y depende de la cantidad, ahí dice menor de 10 paquetes, mayor de 10 paquetes, aumenta las posibilidades de que la evolución sea peor. Con respecto a los ganglios que produce la diseminación del cáncer oral, nosotros, como ustedes saben, se divide el cuello en nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6 anterior, 1 submentoniano, submaxilar, 2, 3, 4 yúgulo carotidia superior, medio inferior, y la zona posterior